Mi papá siempre me decía que no servía pa' nada. No tienes cabeza para el éxito, pequeño, me soltaba, con esa mirada que dolía más que cualquier regañada. Pero de repente, mi nombre, Juan Pablo Torres, estaba en todos los titulares de México. A mis 23 años, me convertí en uno de los más jóvenes en revolucionar el mercado financiero desde la Ciudad de México. Cuando llegué a la carne asada familiar en mi moto nueva, brillante como el sol del mediodía, las bocas se abrieron y los murmullos se apagaron. Soy Juan Pablo, y construí una fintech desde cero en un barrio de Tlalpan. Donde crecí, el éxito se medía por las manos callosas y el olor a tierra después de un día en el campo. Mi papá, don Esteban, lleva 3 décadas con su negocio de jardinería, midiendo el valor de un hombre por cuanto sudor podía derramar. Cuando elegí las finanzas en lugar de unirse a su cuadrilla, su mirada me cortó más hondo que cualquier machete. Por 3 años, me maté perfeccionando un algoritmo que podía ganarle a los tiburones del mercado. Noches sin dormir, fines de semana, hasta la Navidad, yo, encorvado frente a mi compu mientras mis compás salían a pistear. Mi papá pasaba por mi cuarto, suspiraba y murmuraba sobre los chamacos pegados a las pantallas. Cada indirecta suya me hacía apretar los dientes y trabajar más duro, no más pa' callarle la boca. El mes pasado, en la comida familiar para el Día de las Madres, lo escuché burlarse de mi tío Raúl. Juan Pablo va a acabar podando arbustos pa' Julio, dijo. Ese chamaco no vendería ni agua en el desierto. No le contesté. Nomás mastiqué mis tacos al pastor, levanté la mesa y me fui a mi depa a cerrar el trato que lo cambiaría todo. Vi a mi papá crecer en su negocio de jardinería desde una camioneta vieja hasta una flotilla de 10. Desde los 12, pasé los veranos acarreando ramas y sembrando arbolitos bajo el sol de Morelos. Él me enseñó el valor del trabajo duro, pero para él, trabajar significaba ensuciarte las manos. Cuando entré a la carrera de Administración de Empresas en la UNAM, ni siquiera parpadeó. Esos títulos no sirven cuando la vida te pega, gruñó, aventando 200 pesos para el pasaje. Ese fue su adiós. Mi mamá, doña Clara, era otra cosa. Me dio 6,000 pesos que había guardado de su trabajo como secretaria en una primaria y me susurró, haz algo que te llene el alma, pequeño. Nunca lo dijo donde mi papá pudiera escuchar. En mi segundo año, programé un algoritmo que dejó boquiabierto a mi profe. Esto podría cambiar cómo la gente común invierte en la bolsa, me dijo. Dejé la uni al siguiente semestre pa' hacerla de verdad. Cuando se lo conté a mis papás, mi mamá se puso a llorar. Mi papá nomás colgó el teléfono. Por 2 años, sobreviví a base de sopas Maruchan en un cuartito rentado en una vecindad de Iztacalco con 2 cuates. Inversionista tras inversionista me bateaba. Decían que era muy joven, que no tenía experiencia. Imprimía sus correos de rechazo y los pegaba en la pared, no pa' motivarme, sino pa' no olvidar quienes dudaron de mí. Mi compañero de la uni, Óscar Mendoza, siempre me echó la mano. Me llevaba tortas cuando se me olvidaba comer, me ayudaba a pulir mis presentaciones y nunca dudó que lo lograría. Eres un genio, compa, me decía. Nomás no nos olvides cuando estés nadando en lana. Los comentarios de mi papá se pusieron más filosos. En la posada, me presentaba a sus clientes como mi pequeño, todavía buscando su camino. En la cena de Navidad, me insistió que buscaría un puesto de capataz en su negocio porque esas cosas de tecnología no llevan a nada. Me interrumpió a media frase para hablar del jardín de un vecino o cambiaba de tema cuando intentaba explicarle mi proyecto. Nunca me pidió verlo. El día de mi cumple 23, me llegó un correo de Fénix Capital, un fondo de inversión grandote de la Ciudad de México. Querían licenciar mi tecnología por 250 millones de pesos. Lo leí 16 veces, con el café enfriándose en la mesa. Llamé primero a Óscar, gritó tan fuerte que pensé que mi celular se iba a romper. Luego llamé a mi mamá. Sus lágrimas eran de las buenas esta vez. A mi papá no le marqué. 3 días después, firmé el contrato en un rascacielos de Polanco. Los ejecutivos de Fénix me llevaron a un restaurante donde los menús no tenían precios. La directora, una señora llamada Verónica Salazar, levantó su copa. Por el futuro de la riqueza, brindó. Todos chocaron copas. Yo asentí, pero en mi cabeza resonaba la voz de mi papá, no sirves pa' nada. Sin cabeza pa'l éxito. Esa noche, en el hotel, mi primo Bruno me mandó un mensaje. Era el único de la familia que se interesaba por mi trabajo. Acabo de ver la nota en El Financiero, Juan Pablo, eres una leyenda. Abrí mi compu. Ahí estaba, mi cara, mi empresa, mi historia en todos los sitios de negocios.
Joven de 23 años, sin título, cierra trato millonario con gigante financiero. Hablaban de mi edad como si fuera lo único que importaba. Cerré la computadora y miré el horizonte de la Ciudad de México. El dolor se había ido. La rabia también. Todo se sentía claro, como cuando la neblina se levanta del río en Cuernavaca. Sabía cuál sería mi siguiente paso. Al día siguiente, entré a una agencia de motos en jeans y sudadera. El vendedor ni me peló hasta que le dije el rango de precio que buscaba. 2 horas después, salí en una Ducati roja que rugía como jaguar. No porque estuviera loco por una, sino porque era algo que mi papá no podría ignorar. No avisé antes de volver a Tlalpan. Sabía que la gran carnita asada por el Día de la Independencia Mexicana estaba en pleno apogeo, la oportunidad de mi papá para presumir su éxito con clientes, trabajadores y la familia. Calculé llegar a las 2:30 de la tarde, cuando el patio estaría a reventar. El rugido de la moto hizo que las cabezas se voltearon antes de que siquiera estacionara. Aparqué junto a la camioneta vieja de mi papá, la que tanto presumía, y respiré hondo. No se trataba de ajustar cuentas. Era porque me vieran. Entré al patio, con las llaves en la mano, nada más. La gente se quedó callada, como si alguien hubiera apagado el mariachi. Mi mamá se llevó la mano a la cara, tapándose la boca. Mi papá estaba junto al asador, con las pinzas congeladas a media vuelta. Perdón por llegar tarde, dije, caminando hacia él. El tráfico desde Polanco estuvo cañón. Se recuperó rápido, sacando la sonrisa que guardaba para sus clientes. Vaya sorpresa, mira quién llegó. Me dio una palmada en el hombro, un poco más fuerte de lo normal. ¿Y de quién pediste prestada esa motito tan chida, eh? La gente soltó risitas. No es prestada, dije, bajito. Es mía. La compré ayer. Sonrió, mirando de reojo a mi tío Raúl. Órale, ¿y qué sigue, un yate pa'l viernes? Más risas. Saqué el título de la moto de mi bolsa y se lo pasé. Su cara cambió mientras lo leía. Lo dobló con cuidado y me lo devolvió. Qué chido tener compás que te presten sus juguetitos, dijo, volviendo al asador. Échate unos tacos. Tu mamá preparó un pozolito que está pa'l perro. Todo el día intenté hablar con él de verdad. Cada vez, me esquivaba. Cuando saqué el tema del trato, empezó a hablar de contratos de jardinería. Cuando intenté explicarle la tecnología, de repente tenía que ir por más hielo. Cuando su compadre, don Chava, preguntó por la nota del financiero, mi papá lo cortó. No te creas todo ese alboroto, Chava. Los reporteros siempre exageran. Ya entrada la noche, casi todos se habían ido. Encontré a mi papá en su escritorio, revisando papeles como siempre después de una pachanga. Papá, tenemos que hablar de mi empresa, dije. No levantó la vista. No hay nada que platicar. Tuviste un golpe de suerte con un cachivache tecnológico. No creas que ya eres el mero mero. 250 millones de pesos no son suerte, dije, manteniendo la voz calma. Por fin me miró, entrecerrando los ojos. ¿Sabes qué construyó esta familia? 40 años de partirme el lomo, no tecleando en un cuartucho oscuro ni jugando con numeritos falsos. Señaló una foto enmarcada en la pared, él a los 20, sonriendo junto a su primera camioneta. Eso es trabajo de verdad. Eso es el éxito. Lo que construí también es de a de veras, le dije. Mi papá se inclinó hacia mí. ¿De verdad, Juan Pablo? He visto a muchos como tú, chavos que brillan rápido y se estrellan duro. Vas a gastar esa lana en un año, y esos buitres de las finanzas te van a tirar como trapo viejo, ¿y luego qué? Me quedé callado. Vas a volver arrastrándote, siguió, pidiéndome trabajo, y yo voy a tener que explicar por qué mi hijo no dio el ancho en el mundo real. Me salí sin decir nada. En la cocina, mi mamá estaba fregando trastes. Se dio la vuelta, secándose las manos con un trapo. En el fondo, está orgulloso de ti, pequeño, dijo bajito. Negué con la cabeza. No, ma. No está orgulloso. Le da miedo que lo esté opacando. A la mañana siguiente, mi primo Bruno me marcó. Tu papá anda diciendo por todo el barrio que tu negocio se fue pa'l caño y que fingiste todo. Dice que rentaste la moto pa'l cotorreo. Sentí un nudo frío en el pecho, no era coraje, era claridad. Pasé la siguiente semana encerrado en un hotel del centro de la Ciudad de México, en lugar de quedarme en la casa de mis papás. Me reuní con abogados, financieros y el equipo que estaba armando,
pero los chismes sobre mi papá seguían llegando. Oscar me mandó un mensaje: tu jefe pasó por el depa, preguntando qué haces con tu lana. Qué raro. Luego me habló mi tía Carmen. Esteban le dijo a toda la parroquia que estás en problemas con los de Polanco. ¿Estás bien, pequeño? Hasta Verónica, de Fénix Capital, me contactó. No más que sepas, alguien que dijo ser tu papá llamó a la oficina, queriendo sacar detalles del contrato. No le dimos nada. Manejé hasta la casa de mis papás un martes por la tarde, sabiendo que mi papá estaría en una chamba. Mi mamá me dejó pasar, con las manos temblorosas mientras preparaba café. Ma, ¿qué anda haciendo mi papá?, pregunté. Se sentó, apretando su taza. Nomás está preocupado por ti, eso es todo. ¿Preocupado como decir que soy un fraude, molestar a mis socios? Se quedó mirando la mesa. Tu éxito hace temblar todo lo que él ha construido en su vida. Eso no es mi culpa, dije. No, respondió bajito. Pero él lo está convirtiendo en tu problema. Hizo una pausa. Hay más. El negocio está en las últimas. Lleva años así. Nuevas jardinerías cobran más barato, y no puedes seguirles el paso. Eso me pegó como un balazo. ¿Por qué no dijo nada? Orgullo, dijo, encogiéndose de hombros. Si admite que tu camino funcionó, es como aceptar que el suyo no. Le prometí a mi mamá que lo arreglaría, pero mientras manejaba de regreso, me di cuenta de que esto era más grande de lo que pensaba. No era nomás el orgullo de mi papá. Estaba muerto de miedo de que yo fuera la prueba de un mundo que ya no necesitaba a los hombres como él. Esa noche, llamé a mi tío Raúl, el hermano menor de mi papá y su socio en el negocio. Nos echamos unas chelas en un bar de Tlalpan. Volvió a hipotecar la casa, dijo Raúl, mirando su cerveza. Hace 3 años. Metió todo al negocio, siguió. Camionetas nuevas, equipo caro, intentando competir con los grandes. No alcanza. Me incliné hacia él. ¿Por qué me cuentas esto? Raúl me miró fijo. Porque ayer me preguntó si creía que tú meterías la lana de tu tecnología para salvar tu jardinería. Se está preparando pedirte. Me recargué en la silla. O sea, dice que mi éxito es puro cuento, pero ¿quiere mi dinero? Sabe que es real, suspiró Raúl. Nomás no lo puede decir en voz alta. Tu papá es terco como mula. Construyó algo de la nada, pero el juego cambió, y él se quedó atrapado. De camino a casa, pasé por el taller de mi papá. Las luces seguían prendidas, aunque era tarde. Estacioné al otro lado de la calle, viéndolo por la ventana, encorvado sobre papeles. Por un segundo, no era mi papá, era un hombre quedándose sin jugadas, aferrándose a un mundo que se le escapaba. Me cayó el 20, sus golpes contra mí no eran nomás por mi éxito. Eran su manera de justificar su derrota. Si mi camino era un golpe de suerte, el suyo no estaba fracasando, nomás estaba infravalorado en un mundo que olvidó lo que significa el trabajo de verdad. A la mañana siguiente, me llegó un mensaje de mi papá. Necesitamos hablar de negocios. Comida mañana, 7:30. Le contesté con una palabra, órale. Pero no fui. En cambio, pasé el día moviéndome. Primero, le marqué a Verónica de Fénix. Necesito datos de las jardinerías más chidas en el área de la Ciudad de México, las que estén listas para crecer o comprar. Para el mediodía, tenía los nombres de las 3 más grandes del Estado de México. A las 3, ya había arreglado pláticas con 2. Luego llamé a un cuate de bienes raíces. Busco un terreno para montar un centro tecnológico, de preferencia en la zona industrial de Naucalpan. Al día siguiente, me senté con Sol Verde, la jardinería más grande del estado. El dueño, don Javier Morales, estaba empeñado en crecer. Llevamos años con el ojo puesto en la jardinería de Esteban Torres, dijo después de que le conté mi plan. Buenos clientes, buen terreno, pero Esteban ni siquiera contesta mis llamadas. ¿Y si yo lo convenzo?, pregunté. Para la noche, tenía una oferta por escrito. Sol Verde compraría el negocio de mi papá por 20 millones de pesos, el doble de su valor en papel, y él se quedaría como supervisor regional por 5 años. Su cuadrilla seguiría con mejores prestaciones. También firmé un contrato para rentar un almacén de 1.500 metros cuadrados para el cuartel general de mi empresa. Iba a traer mi operación a la Ciudad de México. El último movimiento fue chamarrear a mi primo Bruno, recién egresado de la carrera de administración, que fuera mi jefe de operaciones. Neta, dijo, pasmado.
Nunca he manejado nada. Yo tampoco, le dije. Pero tú entiendes lo que estamos armando. Con eso basta. 3 días después de plantarle a mi papá en la comida, ignoré sus mensajes cada vez más encabronados. En cambio, entré a su oficina sin avisar, con una carpeta en la mano. Levantó la vista, con la cara tensa de coraje. Órale, hasta que te dignas a aparecer después de dejarme plantado. Puse la carpeta en su escritorio. Esto es mejor que una comida. Frunció el ceño. ¿Qué es esto, tu gran plan pa, meterle lana a mi negocio? Su voz goteaba sarcasmo. No. Es una oferta de compra de Sol Verde. Quieren la jardinería Torres. Se le puso la cara blanca. Fuiste a mis espaldas. Me adelanté, lo corregí. Tu negocio se está hundiendo, papá. Los dos lo sabemos. Este trato mantiene vivo tu legado. Tus trabajadores no pierden su chamba. Tú sigues como supervisor regional con una tajada de las ganancias. Entonces esa es tu jugada, gritó, alzando la voz. ¿Llegar con tus cuates de Polanco y robarme lo que construí? Negué con la cabeza. Lo que construiste se está cayendo. Esto lo salva. Se puso de pie, con las manos temblando. Lárgate. Una cosa más, dije, sacando una llave de mi chamarra y dejándola en su escritorio. Esto es tuyo. La miró fijamente. ¿Y esto qué es? La llave de mi moto. Tómalo como regalo. Entrecerró los ojos. No necesito tus limosnas. No es limosna. Es un empujón. Me di la vuelta para salir, pero me detuve. La oferta dura 48 horas. Si no, Sol Verde va con tus rivales. Piensa en tu cuadrilla, papá. Piensa en mamá. Al salir, escuché el leve tintineo de él tomando la llave. A la mañana siguiente, mi mamá me mandó un mensaje. Manejé la moto hoy. No dijo nada, pero la manejó. Para la noche, mi papá ya le había marcado a don Javier de Sol Verde. Un día después, cerraron el trato con un apretón de manos. Me mantuve al margen, en silencio, mientras mi papá firmaba la venta del negocio que había levantado por 40 años. En esa mesa de juntas, se veía más pequeño, como si el peso de todo por fin se le hubiera sentado. Cuando mi papá salió de esa reunión, con las llaves de la moto aún guardadas en su bolsa, caminó con la cabeza en alto, como si cargara el orgullo de toda una vida. 2 meses después, yo estaba parado en una plataforma improvisada en mi nueva oficina recién remodelada en Naucalpan, Estado de México. Alrededor había unas 200 personas, mi equipo, dueños de changarros locales, reporteros y la familia. Mi papá se quedó hasta atrás, con los brazos cruzados, todavía incómodo en estos eventos tan fifís. Hoy arrancamos Soluciones Cumbre, anuncié. Queremos llevar la tecnología financiera a la gente de a pie, no nomás a los tiburones de Polanco, y qué chido hacerlo aquí, en la Ciudad de México. La sala estalló en aplausos. Seguí hablando. También presentamos nuestra primera alianza local. Cumbre va a meterle 40 millones de pesos a Grupo Verde Regional, la nueva empresa madre de varias jardinerías, incluyendo lo que antes era Jardinería Torres. Se oyeron murmullos entre la gente. Mi papá levantó la cabeza de golpe. Como parte de este trato, continué, lanzamos un programa para que los negocios de antaño triunfen en el mundo digital. Y me enorgullece contarles que don Esteban Torres encabezará esto como nuestro director de oficios tradicionales. Los aplausos retumbaron. Lo miré a los ojos por primera vez. Su cara no dejaba ver nada. Don Esteban ha construido algo que no tiene precio en 40 años, dije. Sabiduría que no sale de una compu. Conocimiento que no se aprende en libros. Juntando su experiencia con nuestra tecnología, no estamos cambiando lo viejo por lo nuevo. Estamos creando algo más chido que cualquiera de los dos solo. Después de mi discurso, mientras la gente platicaba y brindaba con aguas frescas y mezcal, mi papá por fin se acercó. Todo esto lo tenías planeado desde el principio, dijo, no como pregunta. Quise. Levanté la mirada. Siempre quise construir algo de verdad, contesté. Lo demás nomás se dio. Él echó un ojo alrededor, los empleados correteando, el letrero con el nombre de mi empresa brillando en la pared. Tu nombre no está ahí arriba, señaló. El tuyo tampoco, le dije. Pero todos sabían quién hacía que las cosas pasaran. Por primera vez desde que era morrillo, vi un destello de respeto en sus ojos, no era una aprobación total, pero sí un reconocimiento, de un hombre de trabajo a otro. Me extendió la mano.
La tomé. La moto es tuya, le dije. Tómala como bono de bienvenida. Una sonrisita apenas se le dibujó en la cara. Ya la vendió, dijo. Me compré una troca. El resto lo metí en acciones de tu empresa. 6 meses después, estaba sentado en mi oficina con vista al río Lerma. En mi escritorio había un recorte enmarcado del Financiero, empresa tecnológica local se alía con oficios tradicionales, crea 160 empleos. Mi papá y yo no éramos los mejores compás, y tal vez nunca lo seríamos, pero habíamos forjado un lazo nuevo, a nuestro modo. Cada semana, nos echamos una comida para platicar del programa de oficios tradicionales. Él ya estaba jalando a otros dueños de changarros, plomeros, albañiles, electricistas, hombres como él, que la tecnología había dejado atrás. No quieren limosna, me dijo en nuestra última plática. Quieren herramientas que vayan con su mundo. Lo escuché, de verdad lo escuché, porque tenía toda la razón. La alianza con Grupo Verde estaba superando todas las expectativas. La experiencia de mi papá, junto con nuestra plataforma, había extendido su alcance a 3 estados. Su vieja cuadrilla ahora tenía opciones de acciones y un buen seguro médico. Mi mamá por fin dejó su trabajo de secretaria y se fue a viajar, persiguiendo un sueño que nunca había tenido varo para cumplir. Tu papá tomó una clase de repostería conmigo en España, me dijo, riéndose en nuestra llamada semanal. ¿Te lo imaginas? Óscar se sumó como jefe de mercadotecnia. Bruno la estaba rompiendo como líder de operaciones. Contratamos a 40 chicos recién salidos de la UNAM y el Poli, armando un semillero para que los morrillos no tuvieran que dejar la Ciudad de México para perseguir sus sueños. Yo, por mi parte, dejé de obsesionarme con demostrarle algo a alguien y me enfoqué en crear algo que durará. Ese trato de 250 millones, que antes era mi mundo entero, ahora era nomás el primer capítulo de una historia más grande. Esa noche, al salir de la oficina, pasé por una pared donde estaban los valores de nuestra empresa. Abajo, había una frase nueva que mi papá sugirió en una de nuestras comidas: honra las raíces de donde creces. Me fui al estacionamiento, donde mi bochito gris estaba junto a la troca nueva de mi papá. Ya no necesitaba carros de lujo. Los dos ya habíamos dicho lo que teníamos que decir. Manejando rumbo a casa por el río, pensé en qué significaba el éxito. Antes creía que era restregarle los fracasos a mi papá en la cara. Ahora lo veía como algo que estábamos moldeando juntos, cada quien a su manera. Encontré mi paz, pero no como lo imaginé. No destruyéndolo ni borrando lo que él quería. En cambio, construyó un futuro lo bastante grande para abrazar su pasado. Al crear algo que ninguno de los dos pudo haber hecho solo, eso se sintió como una verdadera victoria, no contra él, sino para los dos.